Buenos días, audiencia de Animal Político. Soy Claudia Ramos, coordinadora de análisis del plumaje. Y en esta ocasión nos reúne la presentación del Centro de Libertad Responsable, CELIBRE, una nueva asociación civil en México dedicada a promover la reducción de riesgos y daños, una alternativa al enfoque prohibicionista en materia de uso y política de drogas. Para hablar de esta organización y algunos temas coyunturales de la reducción de riesgos, nos acompañan en este primer panel sus integrantes, Aldo Contró, Romina Vázquez y Carlos Zamudio. Empecemos con Aldo, presidente de la asociación. Aldo, platícanos por qué crear CELIBRE, cuál es su misión y cómo piensan llevarla a cabo. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Gracias a los que están aquí presentes, nos acompañan en un día tan importante para nosotros. ¿Por qué crear CELIBRE? Yo te diría que porque somos conscientes en esta organización de que vivimos una coyuntura en México y en el mundo, pero quiero referirme específicamente a México, una coyuntura en la que se nos presenta una oportunidad que no estamos aprovechando y queremos impulsar nosotros. Y me refiero a la oportunidad de paliar, de atender algunos de los males que aquejan a nuestra sociedad, y hay que entender que esto significa nuestras familias, nosotros mismos, nuestros amigos, y me refiero a la posibilidad de paliar, de atender estos males a través de la implementación del enfoque de lo que tú mencionabas en la presentación, el enfoque de reducción de riesgos y daños, tanto en las prácticas de la vida privada como en las políticas públicas. Y para ser más específico te diría que ¿cuáles son estos males a los que me refiero? Creo que la lista es larga, sin embargo, podemos agruparlos en 3 categorías. Una de ellas sería los daños a la salud que a muchas personas les provocan realizar ciertas prácticas privadas de manera desinformada. Entonces, en este sentido, la información es un punto fundamental de la reducción de daños. Otra categoría de los daños a los que me refiero es el debilitamiento del tejido social que provocan ciertas políticas públicas que atienden este tipo de temas, como por ejemplo sería la política de drogas, políticas que abarcan, que abordan aspectos de la vida privada de los individuos. Y la tercera te diría que es el agravio que este tipo de normatividades, que estas dinámicas de la sociedad le provocan a la autonomía personal. Y esto es importante, aunque pareciera que no lo es, pero es importante debido a que esto significa una intromisión, un obstáculo en muchas ocasiones entre el individuo, entre la persona y su proyecto de vida, que su proyecto de vida es la forma en la que el individuo entiende cómo ser feliz. Por lo tanto, estamos hablando de que comúnmente este tipo de políticas, este tipo de normatividades, limitan, entorpecen el camino que una persona tiene para conseguir su propia felicidad. Estos son, digamos, en términos generales, los males a los que me refiero, los clasificamos de esta manera, y habría que decir entonces qué es la reducción de daños y por qué atiende la reducción de daños o puede paliar este tipo de problemáticas para los individuos y para las sociedades. Y yo diría que a mí me gusta definir la reducción de daños empezando a describir la visión desde la cual parten las prácticas que materializan a la reducción de riesgos y daños. Y la visión a la que me refiero es una visión del individuo, una visión de las personas como dueñas de su cuerpo y de su mente. Mi cuerpo, mi decisión, mi mente, mi decisión, ¿no? Entonces, una vez que la reducción de daños, y entendemos que la visión de la reducción de daños es esta, entendemos por qué la reducción de daños, a diferencia de la prohibición, como tú bien comentabas al principio, es una alternativa al enfoque prohibicionista. La reducción de daños, a diferencia de la prohibición, no le exige a la persona la abstinencia o no le exige un modelo de vida, no le exige que debe de abstenerse de usar, por ejemplo, una sustancia. Entiende de esta manera que existen consumos y prácticas problemáticas y otras que no lo son, y por lo tanto promueve para las personas la información suficiente para que las prácticas que realiza una persona sean, 1, conscientes y 2, libres. Entonces, en este sentido, la reducción de daños se apega al criterio técnico y científico moderno que asume esto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera que alrededor de un 10% de los daños, de los consumos de drogas son problemáticos. Estamos hablando que hay cerca de un 90% del consumo que no lo es, y aplicar una política prohibicionista produce riesgos y daños. Entonces, nosotros consideramos que
enfrentamos una serie de problemáticas que pueden resolverse de esta manera, dándole a la gente, acercándole información que le permita reducir los daños de sus prácticas, que le permita tener conciencia en este sentido, y de esta manera también buscamos promover políticas públicas que partan de estos principios, porque de esta manera consideramos vamos a lograr sociedades, 1, más informadas, de individuos, 2, conscientes de sus decisiones, y 3, libres para ejercer con su propia autonomía, desarrollar, construir su propio proyecto de vida y así alcanzar la felicidad que cada uno entiende de diferente manera. Ese es el objetivo de esta organización. Muchas gracias, Aldo. En la misma lógica de la importancia de la información que tú señalabas, Romina. Romina Vázquez, que es coordinadora de incidencia y vinculación de CELIBRE. Romina, según lo que plantean Aldo, la información es un aspecto esencial para la reducción de riesgos y daños, pero ¿cómo se informa actualmente sobre el uso de sustancias psicoactivas, sus riesgos y sus daños? ¿Estamos informando o desinformando? ¿Y cómo acercar esta información a los usuarios? Muchas gracias, Claudia, y quiero aprovechar para agradecer a todos y cada uno de los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy feliz de estar presentando esta organización con mis compañeros. Desde que alguien muy amablemente me presentó a Aldo y me contaron sobre el proyecto, yo estaba puesta desde el primer minuto y pues estoy muy, muy feliz y muy honrada de ver cómo se está materializando esto el día de hoy. Respondiendo a tu pregunta, Claudia, creo que actualmente hay 2 narrativas que yo consideraría que están en el radar, ¿no? La primera es una narrativa un poco más hegemónica y la otra diría que es más pragmática. La hegemónica, que viene de parte, pues igual del gobierno, de los medios tradicionales, de las escuelas. Obviamente cada vez se abren más caminos, ¿no? Sobre todo en temas de educación. Pero yo diría que ahí hay una constante. Justo venía de camino al evento y me pareció muy curioso porque venía escuchando la radio y creo que es una psicóloga muy famosa la que estaba leyendo testimonios de personas y una persona pues exteriorizaba su uso problemático de sustancias, ¿no? Decía, tengo esta adicción y pasa esto, y la psicóloga pues creo que no tuvo ni 2 minutos para poder reflexionar en su cabeza y fue como, es que eres una adicta y siempre vas a ser una adicta, no existen los exadictos, lo cual me pareció muy curioso, ¿no? Que es algo que se escucha todo el tiempo y que lo escuchara camino acá fue una forma de reafirmar el por qué estoy haciendo esto, porque luego justo le comentaba a Claudia, ¿no? Que entramos un poco en esta cámara de eco donde tenemos las mismas opiniones porque nos juntamos con las mismas personas y a veces pues me cuesta un poco salir de la caja y pensar en la relevancia que tiene hablar de estos temas, y creo que ahí está la clave, ¿no? Hay todavía mucho por hacer. Otra de las narrativas que creo que se está abriendo cada vez más camino es la que yo llamo la narrativa subversiva o la narrativa pragmática del uso de drogas. Yo la veo más en organizaciones de la sociedad civil, justamente porque eso nos reúne aquí el día de hoy, la conformación de esta nueva organización civil, donde apostamos por otro tipo de discurso, ¿no? Uno que no se apegue a lo punitivo, a lo simplista, a lo reduccionista, a lo moralino, ¿no? Tenemos y hemos tenido que convivir con las sustancias psicoactivas por miles y miles de años. Entonces yo pienso en estas campañas gubernamentales, la famosísima Vive sin drogas, si te drogas te dañas, que pues luego tienen ideas muy, muy creativas y se viralizan y hasta hacemos memes, pero hay un trasfondo muy triste y muy serio, y creo que es lo que queremos hacer desde CELIBRE.
También apostamos a compartir esa información, a socializarla, a subirla a la página, a abrir el debate, a asistir a este tipo de eventos, mesas de trabajo, trabajo legislativo también sumamente importante, y sembrar esa semillita, ¿no?, de que otras narrativas son posibles. Creo que, como bien lo dijo Aldo en su discurso, es importante que nosotros como personas, como seres humanos, tengamos la libertad de elegir. Y para elegir libremente y elegir lo que es mejor para nosotros y nosotras, la información es clave, la información es poder, y eso es a lo que le estamos apostando entre pues proyectos que tenemos maquinando y pues queremos realizar muy pronto. Entonces, sí, creo que hacen falta enfoques más empáticos, más humanos, más pragmáticos acerca del uso de drogas. Las drogas están entre nosotros, podemos decidir si consumirlas o no, pero lo que no está bien es juzgar y encasillar y poner etiquetas cuando no entendemos el trasfondo ni por qué motivos lo hacen. Entonces, pues reafirmo, estoy muy feliz de estar aquí y qué ganas de seguir conversando. Muchísimas gracias, Romina. Pasemos ahora con Carlos Zamudio, coordinador de investigación en CELIBRE. Carlos, a partir de tu experiencia como investigador de temas de drogas y derechos humanos, ¿cómo se protegen los derechos de los usuarios en un contexto de prohibición y punitivismo como el que actualmente hay en el país, como comentaba Romina, esas etiquetas que solemos ponerles o que suelen ponerle desde el gobierno y la propia sociedad a los usuarios de drogas? Bueno, sin duda es una pregunta complicada, dado que regularmente los usuarios de drogas somos vistos como personas que no tenemos derechos. Sí, es muy común que pues, uno puede ir a ver a las distintas instituciones de derechos humanos, sean locales, sean nacionales, y tiene una serie de grupos vulnerables que consideran que son prioritarios en su atención. En distintas ocasiones hemos ido a hablar con ellos para señalar pues, dónde estamos los usuarios de droga, dado el porcentaje de la población que consumimos alguna de estas sustancias. Y pues simplemente les parece incluso hasta irrisorio pensar que en algún momento vamos a ser considerados un grupo vulnerable que pueda ser atendido. Sin embargo, pues eso no nos desanima, tampoco es que nos anime más, sino ya tenemos un objetivo y seguimos dialogando con las distintas instituciones de derechos humanos justamente para ello. Sin embargo, pues hay veces que quienes dirigen estas instituciones pues tienen más apertura que otras personas, ¿no? En el 2012, por ejemplo, trabajábamos muy bien con la comisión de aquí de la ciudad, logramos hacer algunas denuncias, ¿no?, sobre cómo se nos estigmatiza desde las instituciones de prevención, de atención a las adicciones, y bueno, logramos sacar algunos casos. Pero es complicado porque muchas veces este esfuerzo tiene que ser desde la sociedad civil. Es muy difícil también convocar a los usuarios, porque los usuarios también se autoexcluyen en muchas ocasiones. Como ya han sido excluidos por las distintas instituciones, pues las escuelas, ¿no?, a partir de los maestros, no se diga seguridad a partir de las policías, pues es difícil también para ellos confiar de nuevo y engancharse con una institución que le va a decir que va a defender sus derechos cuando pues tampoco hay un compromiso serio, por así decirlo. Entonces, pues también tenemos que ir armando esta red con los usuarios, como se ha podido lograr, sobre todo entre los usuarios de marihuana, que son los más organizados, ¿no? Los que más han avanzado en la lucha por sus derechos, pero también se puede ver en algunas instituciones del norte del país, donde pues han logrado hacer esa articulación para ir ganando algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, podemos citar el caso de Verter, muy interesante porque ellos tienen un cuarto donde pueden inyectarse droga, y en el momento en que anunciaron que iban a tener este dispositivo para los usuarios, principalmente para las usuarias porque son más vulnerables en el contexto donde consumen, pues llegó el gobierno municipal y cerró el espacio. Derechos humanos no se pronuncia. O sea, ese tipo de complicaciones pues son la realidad actual, ¿no? Por eso hablar de derechos humanos y cómo vamos a lograr que
que se pueda congeniar esto es complicado. Y por supuesto tenemos las cuestiones estructurales a nivel global, ¿no? Los tratados sobre drogas, los 3 principales, ninguno de ellos incluye temas de derechos humanos. Apenas este año la Comisión Nacional de Drogas, de Narcóticos, aceptó el término de reducción de daños para empezar a aplicarse. Entonces estamos viendo a ver cómo la ONU va a dejar una línea de trabajo sobre estos temas, digamos a nivel formal, ¿no? Sin embargo, pues nosotros como organización lo que pues, intentaremos pues, será convocar a todas las instituciones que ya trabajan en este tema, si bien no es que sean especialistas solamente en reducción de daños, pero que en alguno de sus actividades realizan actividades de este tipo, y es ahí donde queremos ir sumando para también ir logrando una red que pueda hacer más fuerte a los usuarios ante la demanda de sus derechos, ¿no? Lo que pues, vemos que no es fácil, porque incluso, digamos, el caso más evidente sería el de los usuarios de marihuana, que son millones, ¿no? Y que ya tienen un derecho reconocido por la Suprema Corte, pero que el Poder Legislativo se ha negado a reconocer esos derechos, ¿no? Entonces, a ese nivel de obstáculos y de complicaciones es que estamos enfrentándonos en la actualidad, por eso necesitamos que esas redes que tejemos sean más fuertes. Esa es la visión que tenemos por el momento. Muchísimas gracias, Carlos. Yo quiero aprovechar aquí para los 3, porque estamos en una coyuntura justamente legislativa de una serie de cambios que se están haciendo en el Congreso. Y bueno, ¿cómo fue que pasamos de una oferta política en 2018, donde una exministra de la Suprema Corte se comprometió casi con sangre firmada ante sus votantes que iban a impulsar la despenalización de la marihuana, empezando por una sustancia que es la más usada, como bien apuntabas, Carlos, a irnos exactamente al lado contrario, a no solo no lo vamos a despenalizar, sino vamos a prohibir más. En un contexto además en donde el incremento del poder que están teniendo los grupos del crimen organizado, y específicamente relacionado con la producción de drogas ilegales y lo que eso está impactando a nuestro país. ¿Qué hacemos ahí? Una organización naciente como Sé Libre, ¿cuál es el papel, con quiénes trabajar para tener incidencia y regresar al punto en el que estábamos en 2018, que parecía que ya había quedado claro que la prohibición no era el camino? Creo que es muy bueno y muy pertinente el tema que tocas, Claudia, definitivamente. Y sí, en efecto, tenemos no solo los usuarios y las organizaciones que nos dedicamos a temas relacionados con esto, sino en general la sociedad mexicana, desde al menos el 2019, tiene una tarea importante en las manos, que es resolver el problema de inconstitucionalidad que representa la actual prohibición sobre la producción y el uso sin fines de lucro del cannabis, porque desde el 2019 la Suprema Corte jurisprudencializó estas actividades como un derecho, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad protegido por la Constitución. Sin embargo, el Estado, particularmente el Congreso, ha incumplido con esta tarea que tenía que haber hecho desde el 2019, estamos hablando de hace 5 años, un poco más de 5 años, y me parece que desde el principio fue algo un tanto escandaloso que por simple falta de voluntad se atropellara un derecho ya establecido con un fallo de este tipo, un documento, una jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces, sí me parece que estamos remando, nadando contracorriente, y precisamente eso hace que una organización como el Centro de Libertad Responsable, Sé Libre, tenga más pertinencia, sea más necesaria, porque si bien me parece que hoy en día la sociedad mexicana tiene muchos frentes de batalla abiertos, hay muchos temas que se están discutiendo, hay mucha polarización y ideas muy contradictorias o muy contrarias entre sí en muchos temas, me parece que este es un tema que ya tiene mucho tiempo añejándose y que tenemos que sacarlo a la luz, presentarle a la sociedad que tenemos un problema en constitucionalidad que no solamente nos afecta a las personas que somos usuarias, sino que nos afecta a todos los mexicanos, porque una vez que se atropella el Estado de Derecho,
ya no tenemos muchas garantías sobre el resto de las cosas que a lo mejor a otras personas que no son usuarias sí les compete. Entonces, es, en mi opinión, uno de los temas pendientes. De los temas pendientes hoy en día es uno de los que están más añejados y uno de los principales objetivos del Centro de Libertad Responsable es promover que avance este tema y otros relacionados con este que en efecto tocan aspectos relativos a los derechos humanos y específicamente estos que son los derechos a la autonomía personal. Perfecto. Y luego el debate que tenemos de prohibir en lugar de regular el derecho que tienen o tenemos las personas para consumir, meternos, usar lo que se nos pegue la gana. Digamos, en este país y en esta ciudad han ido construyendo los derechos, por ejemplo, de los fumadores, ¿no? O sea, ya casi en ningún lugar está permitido y algunos locales se han amparado para que sus clientes puedan fumar en las terrazas o qué sé yo. Pero sí hay una posición y hay un incumplimiento constitucional del reconocimiento de un derecho que ya quedó establecido como podría ser los usuarios de cannabis, y por el otro lado tenemos esta restricción a la gente que fuma y además que han sido por muchísimos años una droga aceptada, digamos, ¿no? O sea, se impulsó no solo se le dio el permiso, entre comillas, a la gente, sino hubo toda una campaña publicitaria para que la gente fumara. Y luego le dijeron, no, ya no puedes fumar. Y ahora ni en tu casa, porque tu vecino se puede quejar. Pero al mismo tiempo hay un derecho reconocido a la libre personalidad y luego de pasar, como decíamos hace rato, de reconocer que la gente puede usar y consumir lo que quiera, pero al mismo tiempo hoy les voy a prohibir que fumen tabaco o que vapeen o qué sé yo. O sea, como que nuestro marco legal y nuestros legisladores están metidos en un mundo de contradicciones. Entonces, mi pregunta aquí para ustedes es, un poco pensando en la sociedad, en nuestros vecinos, en la gente con la que convivimos diariamente, con la que tuiteamos y nos encontramos en redes sociales, ¿cómo se les explica el derecho de las personas a hacer lo que quieran con su cuerpo y cuál debería de ser la función del Estado al respecto? ¿Y qué hacemos con un Congreso tan contradictorio como el que tenemos actualmente, que no respeta lo que ellos mismos ya habían ofrecido y aprobado, y ahora se van incluso a prohibir más cosas que para lo que ya se había aprobado es totalmente contradictorio? Muchas gracias, Claudia. Pues mientras te iba escuchando, pensaba en este discurso que se le adjudica al llamado excepcionismo de drogas, ¿no? Por un lado están las personas que yo veo cada vez más común, ¿no? Regulemos la cannabis, la marihuana, todo el mundo tiene derecho de fumar, pero no heroína, espérate, ¿no? O incluso fumar, o los vapeadores, ¿no? Es como, no, pero ese ya es otra cosa. Y es como, no, es lo mismo, son sustancias psicoactivas, no son buenas ni malas, solo son, ¿no? O sea, creo que también está en cada quien cómo las usa o cómo se expresa a partir de ellas, pero no podemos estar en este discurso. Y lo voy a conectar un poco con tu pregunta anterior, porque nos preguntabas a quién nos dirigimos, ¿no? para trabajar como Sé Libre. Por eso a mí me gusta mucho el término de incidencia, ¿no? O de incidencia política, porque no es solo el cabildeo, sobre todo el cabildeo legislativo, es meternos a todas las esferas sociales, desde la información, la educación, la pedagogía, el renovar este discurso y platicar y llegar a la misma conclusión, ¿no? Que es urgente regular las sustancias, porque puede que pues no le veas ningún sentido o digas pues solo los drogadictos o los adictos o la gente vaga, no sé, quiere que suceda eso, pero si le rascas un poquito y si hablas con una persona, ahora sí que al tú por tú, y le platicas y tienen esta conversación de cómo está el país y la violencia y las desapariciones y pues sí, toda esta ola de desgracia que nos viene persiguiendo como nación desde hace muchos años, hay muchas respuestas en el regular las drogas. Entonces creo que tenemos que apostarle a eso, tenemos que hablar de las sustancias que están más estigmatizadas, sobre todo,
Es curioso, ¿no? Que el tema del tabaco y la nicotina, pues ahora está como en auge, pues estar súper en contra. Yo no soy una persona fumadora de tabaco, de nicotina, jamás lo he sido. Incluso a veces, ¿no? El olor me puede llegar a molestar, pero no voy a transgredir la libertad de la otra persona. O sea, creo que sí, evidentemente hay lugares, no vas a fumar marihuana en un patio, en una escuela, pero bueno, a puerta cerrada o… bueno, eso es parte de la ley general de cannabis, ¿no? Lo que se quiere homologar esos espacios también de las personas que fuman tabaco, pero cada vez están más restringidos esos espacios, entonces bueno, ahí es otro tema, pero sí, por eso yo creo que también Se Libre le apuesta a la incidencia en lograr hacer cambios estructurales, el sí hacer trabajo legislativo y con las autoridades, pero también crear alianzas desde otros lugares y sobre todo tener esta conversación, ¿no? Y lograr cambiar un poco este discurso predominante que pues las drogas son malas y no salimos de ahí. Entonces creo que hay mucho más pues que sacarle. Carlos, pareciera que hay un enfoque en combatir a los usuarios de sustancias o de drogas y hemos visto por lo menos los últimos 6 años que el tema del combate al narcotráfico o al crimen organizado pues no, como que no es corresponsable es decir, vas al usuario final y no a quien lo produce o que está generando esta prohibición, que está generando este problema. En términos de derechos de los usuarios a hacer con su cuerpo lo que quieran, pero además tener seguridad, ¿qué tendría que estar trabajando tanto la sociedad civil como este gobierno actual al respecto? O sea, porque ahí hay un tema ineludible que tiene que ver con el impacto que ha tenido el narcotráfico en nuestra sociedad en los últimos años. Hay muchas, digamos, formas de ver esto, pero yo quiero apuntar dos. Es una cuestión que tiene que ver justamente con lo que dice la persecución. La persecución solamente lo que hace es desperdiciar los recursos policiales que vemos que son insuficientes. Cuando llegamos a mostrar alrededor del 2010, 2012, cuando inició toda la política de la ley contra el narcomenudeo, como ya los delitos pasaron a ser, digamos, correspondientes o corresponsables entre el nivel federal y el nivel local, la policía local dejó de perseguir un tanto a los usuarios, en el caso de la Ciudad de México. ¿Y qué sucedió? No solo disminuyeron las detenciones por posesión o por narcomenudeo, sino también disminuyeron otros delitos. ¿Por qué? Porque la policía, en lugar de estar persiguiendo usuarios, puede combatir otros delitos, deja de desperdiciar su tiempo. Lo podemos también ver en el caso de Guanajuato, ¿no? Nos dicen, no, pues es el estado con más homicidios en el país. Y ciertamente lo es, en cuestión de tasa y me parece que también en números todos. Pero si lo vemos también, es el estado que más gente detiene por narcomenudeo, 4 o 5 veces por encima de la media nacional. ¿Qué sucede en esos casos? Que políticamente justifican sus esfuerzos como autoridad diciendo que están atrapando a mucho malo. Claro. Pero esos malos no son más que usuarios que tuvieron la mala suerte de encontrarse con la autoridad en ese momento que poseían las sustancias de bolsa. ¿Sí? Entonces, un elemento es ese. Dejar de desperdiciar los esfuerzos en la persecución de los consumidores. Y yo no digo que no se persiga el narcomenudeo, pero hay que hacerlo con evidencia, demostrando que esas personas tienen recursos generados por ese comercio ilegal, ¿no? Que hay pruebas suficientes para ver que esta persona está inmiscuido en esas redes de comercio. Y no en el usuario que, independientemente si es, dependiente de la sustancia o no, pues va a comprarla y desafortunadamente muchas veces hay lugares donde los policías ya saben que se vende y están a la cacería de presas para extorsión o para echar números, etc. Entonces un punto es ese, ver mecanismos para que las policías dejen de perseguir a los usuarios de esa manera irrisoria, así decirlo. Eso es muy importante, ¿no? Pero para eso también tiene que haber mecanismos para que los usuarios podamos quejarnos. Porque si no sucede que íbamos a derechos humanos, no es que el policía me extorsionó para que no llevarme al MP,
¿Y tú le diste dinero? Sí, pues no quiere ir tú ya no puedes denunciar porque tú ya Formaste con chufo. Bueno. Entonces, de esa manera, pues se está protegiendo a la autoridad corrupta y no tanto al usuario, porque, repito, no nos ven como sujetos de derecho. Otro elemento que es muy necesario también revisar es la actuación de los grupos de rehabilitación. Sabemos que los grupos de rehabilitación hay una gran variedad de ellos, con muchas intenciones también, aunque la mayoría dice que es para ayudar. Los usuarios no lo va a poner en duda hasta que tenga evidencia, pero lo cierto es que cada vez es más evidente que muchos de estos son cooptados por grupos delictivos que utilizan a su vez estos centros para reclutar usuarios y luego utilizarlos para hacer sus actividades delictivas, ¿sí? Desafortunadamente, en la mayoría de los estados no hay una supervisión suficiente y ni siquiera saben dónde están, no llegan a descubrir que es un centro de rehabilitación hasta que haya una masacre o una cuestión que no quiero repetir, ¿no? Claro. Entonces son dos elementos que es importante, cuestión de salud y de seguridad, pero pues que son específicas estas situaciones y que tienen que ver mucho con la supervisión y los candados que podamos poner a la libre acción de las autoridades. Correcto, muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a los panelistas por su participación y toda esta información que han compartido hoy con nosotros y por supuesto también a los asistentes al foro. Muchísimas gracias por su participación y aquí nos estaremos viendo. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por seguir aquí. Estamos muy contentos de tener este evento de presentación de la organización Sé Libre y queríamos hacer un foro de discusión en el que habláramos, una discusión de conversación, donde conversáramos sobre el tema que nos reúne, que es el motivo de nuestra organización, que es la reducción de daños. Y una vez que hemos introducido al tema y hemos planteado algunas líneas generales, queremos y ahora tener una conversación entre especialistas en temas asociados con la reducción de riesgos y daños y que tienen perfiles distintos, experiencias profesionales muy distintas y seguramente también opiniones distintas y por supuesto pueden o van a enriquecer este panel de una manera integral, digámoslo así. Entonces, bueno, yo quiero darle las gracias a quienes están en este panel. Mariana Sevilla, quien es una activista especializada en temas de política de drogas con enfoque de reforma desde hace varios años, muy relacionada con los procesos de discusión legislativos en materia de reforma de cannabis. Rubén Díaz Conti, quien es uno, en mi opinión, uno de los más grandes especialistas en temas de reducción de daños en México, tiene una vasta y larga experiencia en incidencia con usuarios desde el sector público y además un gran conocimiento del tema y va a ser muy enriquecedor escucharte, Rubén. Y tenemos al doctor Luis Lezama, quien es un destacado profesional de la salud y le agradecemos mucho que nos acompañe, tiene una experiencia muy importante en temas de reducción de daños. Entonces, mire, quiero empezar con Mariana Sevilla. Comentábamos, Mariana, en el panel anterior, que la reducción de riesgos y daños no, a diferencia de la prohibición, no contempla que la abstinencia es la única ni la mejor opción para todas las personas. Esto significa que se contempla la posibilidad del uso, pero no de cualquier tipo de uso. La pregunta es, la reducción de daños entiende esto, pero también entiende que el consumo de drogas, el consumo de sustancias psicoactivas representa riesgos y posibles daños. Entonces, desde un enfoque, desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, ¿quién tiene la responsabilidad de atender estas posibles consecuencias negativas del uso? ¿A quién le toca hacerse cargo de esto y por qué? Muchas gracias, Aldo. En principio, muchas gracias por la invitación, muchas felicidades a ti, a Romina, a Carlos. Qué importante que haya una nueva organización que empuje estos temas porque, pues bueno, en principio sí, claro que las sustancias pueden representar riesgos y daños, pero me gustó que también Romina tocaba el hecho de que pues también pueden producir placer y también pueden producir beneficios, y así como la sociedad civil ha logrado posicionar el término reducción de riesgos y daños, yo espero que en algún tiempo también podamos hablar de la extensión de esto hacia el ámbito del placer.
Y bueno, en ese sentido yo creo que de alguna forma desafortunada ha recaído sobre la sociedad civil impulsar este tema y atenderlo desde esta perspectiva, ¿no? Vemos que ya va poco a poco permeando en las instituciones. A mí me da esperanza, digamos, este gobierno, al menos al nivel de la Ciudad de México, que se pueda ir integrando por fin esta forma al espacio público. Creo que con ello lo vemos reflejado, por ejemplo, con la llegada de personas desde sociedad civil a instituciones como el YAPA, aunque creo que ahora va a cambiar de nombre, ¿no? Como el perfil de Amaya, y yo creo que también aquí vale la pena que vayamos aprendiendo de las experiencias que ya tuvimos, porque igual el sexenio pasado con el doctor Savicki, pues ya vimos la llegada de algunas personas desde sociedad civil a estos espacios, y creo que también va a valer la pena que impulsemos estas agendas, que cuando tengamos estas personas ahí, porque también es una forma de reducir los riesgos, que haya personas que sí entiendan del tema en estos espacios que sí pueden tener incidencia desde el gobierno, ¿no? Y que, pues bueno, pues son realmente los que van a tener más posibilidad de atender a más gente que la que se puede tener desde organizaciones de sociedad civil, en donde se hace, pues no sé, testeo de sustancias, o sea, que se divulga información. Yo creo que ahí tenemos que ser muy estratégicos en ese sentido. Creo que, por supuesto, que recae también desde el lado de las personas, ¿no? Que también tengamos acceso a más información, y por ello también celebro que haya un nuevo espacio en donde se vaya a hacer la divulgación de esta información, porque también, pues desde de sociedad civil es limitada la acción que podemos tener, ¿no? Y que además hay muchísimos retos a los cuales enfrentar. Uno de ellos es el presupuestal. Nadie quiere asociarse con el uso de sustancias, ¿no? Es mucho más fácil desde pues, las empresas o las personas que dan dinero hacia las organizaciones, pues ponerse del lado del paradigma prohibicionista, ¿no? Que es como pues esta inercia de seguir estigmatizando y pues bueno, como que ahí creo que es tan importante, por ejemplo, que todavía también abarquen el área de incidencia, ¿no? Yo creo que uno de los, digamos, un riesgo muy grande que yo veía ahora era que se fuera a incorporar en el catálogo de prisión preventiva oficiosa el narcomenudeo. Eso por suerte se logró quitar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un indicio de que pues, por ahí todavía hay gente que entiende lo grave que puede ser la criminalización, y que bueno, que si bien sigue existiendo esa postura, todavía hay ciertos ámbitos de resistencia, y eso es lo que hay que fomentar. Hay que encontrar esas personas aliadas en todos los espacios que vayamos encontrando, y pues eso, como que darles un espaldarazo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo a lo que nos tenemos que abocar. Digo, yo lo pienso muy en términos de sexenios o así, porque pues lo que yo he hecho más es en el ámbito de la incidencia, y pues bueno, va a tocar seguir empujando desde ahí. A partir de lo que nos comenta Mariana, Rubén, me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu conocimiento y experiencia en relación con cuáles son los principales programas de reducción de riesgos y daños que se implementan en México, y cuáles son los que más se necesitan y que no se están implementando. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades como sociedad en México? Muchas gracias, Aldo, por la invitación, y al equipo, Romina y Carlos Zamudio. Estoy contento de estar aquí y emocionado también. Entonces, emocionado por esta iniciativa. Respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, yo soy reductor de daños desde principios de los 2000, entonces he visto varias organizaciones en el país crecer y hacer reducción de daños. Algunas de la frontera, por ejemplo, en Tijuana, Ciudad Juárez, compañeros, Prevencasa, Verter, vi el nacimiento de Verter, pude trabajar con ellos antes de que fuera Verter. Y las estrategias que están implementándose en México pues son muy acertadas. Por ejemplo, programas de intercambios de jeringas en la frontera. Necesitamos aquí también en el centro del país estos programas dirigidos a personas que consumen metanfetamina, por ejemplo.
El tema de la naloxona ahorita es una tarea muy importante, liberar la naloxona, desclasificarla porque está clasificada como un psicotrópico y se necesita que esté al alcance de la gente que la necesita, sobre todo ahora que el fentanilo está presente en el país y no nada más por el fentanilo, también por el uso de heroína que se da en muchas ciudades del país, Puebla, por ejemplo, la misma Ciudad de México. O sea, hay varias estrategias que se pueden implementar. La reducción de daños es un modelo de intervención en salud pública que busca mitigar las consecuencias negativas del consumo de drogas, incorporando una serie de estrategias que van desde el uso seguro hasta la abstinencia, considerando la abstinencia como una meta ideal, ¿no? O sea, qué bueno sería que muchísimas personas no consumieran de forma problemática las sustancias, pero la realidad es que las consumen de esa manera. Entonces, por lo tanto, hay que incidir, hay que hacer tarea de implementación de estrategias para evitar que las personas asuman riesgos y daños. Y gestionar el placer también es importante meter ese tema del placer, que es lo que estamos haciendo en Clínica Condesa, por ejemplo, con un grupo de personas que consumen metanfetamina. Es una epidemia incipiente aquí en la ciudad a raíz de la pandemia. Bueno, un poquito atrás de la pandemia ya se venía identificando el consumo de metanfetamina en esta ciudad, que desplazó al crack, cocaína, que antes nosotros lo veíamos muchísimo en Clínica Condesa, el crack, y de repente hubo ese switch hacia metanfetamina. Entonces empezamos a dirigir esfuerzos para atender esa problemática en muchísimas personas que acudían a la Clínica Condesa y que practican en su mayoría chemsex, el sexo químico, ¿no? Que se le llama en su mayoría hombres que tienen sexo con otros hombres, que consumen metanfetamina y que practican chemsex. Entonces dirigimos esfuerzos hacia eso y esa es una de las tareas que yo creo que se deberían de estar haciendo en la Ciudad de México principalmente. Reducir esas consecuencias adversas del uso de metanfetamina, enseñándole a la gente cómo reducir riesgos, daños antes, durante y después del consumo, ¿no? Gestionar el placer de esa manera, evitar que las personas, por ejemplo, se gasten todo su dinero en sustancias, pierdan relaciones, favorecer la conexión, como se dice, ¿no? Lo contrario de adicción no es abstinencia, sino conexión. Entonces, es importante implementar estrategias para favorecer esa conexión, o sea, incorporando a la gente a distintos ámbitos saludables, ya sea la escuela, el trabajo digno, la familia, las relaciones sociales, interpersonales entre las personas, que no pierdan esas redes de apoyo. Y es importante, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es formar kits de prevención, Preven Kits, que se los damos a las personas que se inyectan el cristal. Esa práctica se le llama slamming, y muchas personas que acuden a la Clínica Condesa se inyectan el cristal. Entonces nosotros les proporcionamos herramientas y el discurso que usamos es: te damos una jeringa para evitar que contraigas hepatitis o VIH. Entonces es brutal si nosotros pensamos, por ejemplo, que en México 8 de cada 10 personas que se inyectan viven con hepatitis C. O sea, tenemos que hacer tarea para evitar eso, ¿no? La hepatitis C afortunadamente ya tiene cura, nosotros la damos el tratamiento en la Clínica Condesa, pero sí es importante también favorecer que la ruta de atención sea digna para las personas que consumen sustancias, porque en algún tiempo, cuando se estuvo dando tratamiento para hepatitis C, por ejemplo, se exigía la abstinencia en muchas personas. O sea, no vas a ser adherente al tratamiento, por lo tanto no te puedo dar el tratamiento porque consumes sustancias, consumes drogas. Y esa es una falsa visión que se tiene. Hay muchísimas personas que se atienden, que viven con VIH, que consumen sustancias, que viven con hepatitis C y que son adherentes al tratamiento antirretroviral, que son adherentes al tratamiento de hepatitis C. Es falsa la creencia que se tiene de que las personas que consumen drogas son desafiantes, son rebeldes, ¿no? O sea, yo creo que es importante cambiar esa narrativa y pensar que las personas consumen drogas no porque sean desafiantes o rebeldes, sino porque responden a las adversidades de la vida que les ha tocado sobrellevar, ¿no? Y ahí estamos envueltos todas las personas, ¿no? Porque todos somos consumidores de drogas al final de cuentas, ¿no? Entonces, desde el café, el azúcar, etcétera. Yo creo que también de eso hay que hablar. Droga, como dice Emilio Lamo, es un jurista español, droga es más lo que se cree que es que lo que realmente es, ¿no? Entonces hay muchísimos prejuicios, falsas creencias sobre el tema de los usuarios de sustancias y las drogas per se. Entonces, en las estrategias yo creo que sí es importante también impulsar las salas de consumo,
que es importantísimo, que haya un lugar, un espacio ideal en donde las personas puedan consumir sustancias sin ningún riesgo. Yo creo que es importante impulsar estos programas de análisis de sustancias, de salas de consumo supervisado, los intercambios de jeringas. Si te doy jeringas estériles nuevas por las usadas, si no te devuelven las usadas, no importa, hay que darlas, hay que bajar esos altos umbrales, ¿no? Porque muchas personas no cargan con sus herramientas por temor a la persecución policíaca, ¿no? Como sucede en Tijuana, la policía es un factor de riesgo, ¿no? En muchísimas personas que consumen heroína. Si te encuentran con una jeringa en la calle, te arrestan por 36 horas y nadie con un compromiso como el que se tiene con el uso de heroína, pues desea estar 36 horas en una comandancia, en una prisión, ¿no? En un separo, ¿no? Entonces, sí es importante también trabajar con cuerpos policíacos, con servidores de servicios de salud. A nosotros en Clínica Condesa nos ha costado muchísimo tiempo poder sensibilizar también al personal médico, ¿no? En estos servicios. Por ejemplo, flexibilizar la atención para que las personas puedan ingresar al servicio clínico, al servicio médico. Personas usuarias de drogas que viven en situación de calle, por ejemplo, bajar los umbrales, ¿no? Aplicar criterios en este sentido para que ellos puedan tener acceso, porque son de las poblaciones más rezagadas, ¿no? en la atención, en ese sentido, y por el estigma que hay en torno al uso de sustancias. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante y muy valioso contar con tu perspectiva debido a tu experiencia. Y en este sentido, doctor, yo creo que la innovación ha jugado un papel muy importante en la historia relativamente reciente que tiene la reducción de daños, 40 años posiblemente, al menos en temas de uso de sustancias. Pero usted tiene una experiencia vasta en este tema. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál es, en su opinión, el papel que tiene la innovación en la reducción de daños? Si es importante, según su opinión, y ¿por qué? Bueno, pues en primer lugar, felicidades. Me da mucho gusto saber que grupos sociales se incorporan más en este tema, toman una actitud mucho más abierta y decidida en estas acciones, y muchas gracias por la invitación también. Estos autores, Wilken y Huntington, hicieron un reporte para la Comisión Trilateral en la cual lo que plantearon fue un poco esta visión de cuál es la gobernabilidad en la nueva democracia. O sea, cuando hay más acceso a la tecnología, cuando hay más espacios en donde la gente se manifiesta, cuando la gente tiene más necesidad y más iniciativa para participar en las decisiones del gobierno. Entonces ellos lo que plantearon fundamentalmente fue este concepto de gobernabilidad para decir lo que tenemos que hacer es incorporar a la sociedad, a los expertos de la sociedad y a los activos de la sociedad en las tareas de definición de los mecanismos de regulación, de supervisión y control. Y de ahí, en muchos países, en Latinoamérica hemos sido un poco más rezagados en ese sentido, pero sobre todo los europeos, pues crearon estos organismos designados que son los que les han permitido ampliar su acción, generar un sistema de regulación y control totalmente, digamos que, extendido con las funciones del gobierno. Y de ahí nació esta idea que mucho se ha combatido del neoliberalismo, o sea, de hacer que los gobiernos sean más pequeños, pero en realidad sus tareas sean más efectivas, ¿sí? O sea, decir, si el Estado no tiene capacidad para generar competencia en temas tecnológicos de innovación, pues lo que hay que hacer es incorporar a los expertos en la innovación a que nos digan cómo hacer mejor las cosas. Y de 2011 para acá ha habido un cambio muy importante, y este cambio muy importante es que la aplicación de la justicia hoy tiene que tomar en consideración el respeto a los derechos humanos. Y esto implica un nuevo paradigma de acción de la justicia. ¿Sí? Eso es un cambio muy importante que se refleja ciertamente en las ciencias de la salud.
A partir del 2003, con la publicación del genoma humano y con todos los estudios que hay del genoma humano, cambió la manera en que vemos a las enfermedades y a los enfermos. ¿Sí? Ahora se hace medicina de precisión, que es lo primero que se hace para saber qué cosa es lo que está pasando en ese organismo. Entonces, así como en la medicina, la genética está cambiando la manera de ver y de atender a las enfermedades, en la legislación, el desarrollo y el fortalecimiento de la visión de los derechos humanos está cambiando la manera de ver la respuesta y la aplicación de la justicia en los temas relacionados con la convivencia social, ¿sí? O sea, es seguro que necesitamos un nuevo pacto social, un pacto en el cual todos estemos claros de que el orden jurídico es más allá que la superestructura de la sociedad. ¿Sí? Es algo que nos obliga a todos a conocerlo y nos obliga a todos a respetarlo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, es para mí muy importante, primero, hacer esta distinción que ustedes tienen seguramente ya muy clara. Una cosa es el riesgo y otra cosa es el daño. ¿Sí? El riesgo es evidentemente una probabilidad. Es una probabilidad que debe ser caracterizada perfectamente y cuantificada. Y esa es la tarea del Estado. Entonces, el gran reto de las nuevas agencias regulatorias es transformarse de agencias regulatorias y de control en agencias de gestión de riesgo. ¿Cómo hacer para que cambie la manera en la que vemos nosotros la probabilidad de ocurrencia de un daño? Entonces, ¿cómo eliminamos, cómo minimizamos o cómo reducimos la exposición a ese potencial daño que se puede causar? En tanto que el daño, pues es la consecuencia que va a pasar, ¿sí? Y ese daño, el gran reto de la autoridad es instrumentar programas, instrumentar políticas públicas que se reflejen en la morbimortalidad. O sea, que sepamos que hay menos gente que se enferma, que sepamos que si se enferma el daño es mucho menor. Entonces, que se combinen estas cosas. Y un buen ejemplo, déjenme decir, es el Reino Unido. El Reino Unido en 2003, cuando empezaban estos temas de los vapeadores y eso, pidió a la Comisión de Ciencia y Tecnología y de Innovación de la Cámara de los Comunes que revisara la información. Hicieron una revisión de la información y lo que dijeron es, pues es una alternativa segura, es una alternativa tecnológicamente de mejores condiciones que la exposición al alquitrán, sobre todo como generador de riesgo. Sí. Recientemente vimos que esta decisión, que era una decisión de cómo regular un producto, una actividad o un servicio, y cómo a este producto, actividad o servicio podemos ponerle parámetros que hagan que minimice su potencial de riesgo, se ha combinado con una política pública de reducción de daño. Y la política pública de reducción de daño, pues es decirle a la gente que hay esta opción, ¿sí? Y alentar a la gente a que tome esa opción. Pero no solo eso, no solo es darle información y no solo es mostrarle la opción, sino incentivar a los que generan los productos que crean este daño para que se cambien a esta opción, ¿sí? Es hacer que entonces la tecnología verdaderamente esté a disposición de la sociedad, ¿sí? Y es desde el Estado en que se promueve la innovación, y se promueve la innovación en aquellas áreas en las cuales se sabe que las conductas no son modificables o es muy difícil modificarlas. Entonces, el punto es cómo hacer que estas acciones se conviertan desde el aparato del Estado, como yo decía, en gestores de riesgo y gestores de minimización del daño. Ciertamente, como se ha comentado aquí, lo que está muy claro es que la disuasión mediante políticas punitivas
pues no es lo más adecuado. No tiene los efectos que se espera que tengan, sobre todo cuando los marcadores que se hacen, tanto para riesgo como para daño, no son modificados por la acción de políticas punitivas, ¿sí? Entonces creo que el tema de qué tan importante es que la innovación se incorpore en las políticas públicas, pues es, por así decirlo, el objetivo final de la regulación, ¿sí? O sea, transformar aquello que tiene un potencial de riesgo en algo al que le podamos minimizar lo más posible su potencial, o si esto es imposible, que lo que podamos hacer es contener la exposición. Es decir, esto es necesario, esto es imposible de eliminar, pero entonces restrinjo la exposición que se pueda tener. Y para mí, pues digamos, desde el punto de vista de la gestión gubernamental, este es el gran reto, ¿sí? Cómo lograr que las administraciones asuman la posición de decir la regulación y el control en nuestras épocas actuales ya no tienen cabida, sino que es la materia de la gestión de los riesgos la que nos va a permitir reducir todas estas posibilidades ante un hecho también que todos tenemos claro y que todos tenemos que tener en la cabeza. Vivir sin riesgo es imposible. No existe la posibilidad de una vida sin riesgo, ¿sí? Entonces, lo que hay, que es lo que se ajusta, es lo que se conoce como el riesgo socialmente aceptable. Y este varía de sociedad a sociedad en función de ¿qué? De la información. Una sociedad más informada asume conductas que minimizan los riesgos o actúa con estas medidas de reducción de exposición ante condiciones en las cuales sabe que el generador del riesgo es imposible de modificar, ¿sí? Por último, quiero hacer un breve comentario. Hay que entender que el uso de sustancias psicoactivas es parte de la historia de la humanidad. La rueda incluso se inventó después de que se empezaron a usar sustancias psicoactivas, más de 11.000 años de uso, según registra un arqueólogo, Giorgio Samorini. Incluso otros animales realizan estas prácticas. Sin embargo, como lo registra bien Antonio Escotado en su magna obra Historia General de las Drogas, el uso de sustancias empezó a adquirir características más problemáticas a partir de que se aborda con un enfoque prohibicionista que persigue la abstinencia. Yo no digo esto de forma determinista, es una forma de entender la historia, es una forma de entender el uso de sustancias. Y lo que buscamos hacer en C Libre es precisamente crear y difundir la información pertinente para que, como bien comentaba Mariana, esta diferencia que hay uso, abuso y dependencia, se reduzca el abuso, se reduzca la dependencia y la información permita a las personas adultas independientes tener plena conciencia sobre cuáles son los efectos, los riesgos, las consecuencias de sus decisiones y de esta manera puedan decidir en libertad cómo quiere cada persona construir su propia felicidad. Y yo creo que los ejemplos que nos han mencionado nuestros panelistas dan una buena idea de cómo en efecto aplicar este tipo de modelos, de programas, de estrategias, da como resultado esto: reducir riesgos, reducir daños, reducir consumos problemáticos. Y como creemos eso y tenemos esa convicción y además la convicción de que estamos en una coyuntura en la que esto es importante y necesario, fundamos C Libre. Les agradecemos mucho, amigos de C Libre, y vamos a vernos pronto. Estén atentos. Gracias.